Buenas, ¿qué tal? Nos encontramos en el seminario de la Red de Investigadores de Juegos de Rol, correspondiente a septiembre, al grupo que justamente se dedica a narrativa, diseño, arte, a esas áreas, confluencia con la teoría y la discusión del juego de rol. Y lo primero que voy a hacer es presentarme yo, así el burro por delante para que no se espante. Soy Marcos Cabo Bianco. En los aspectos académicos me dedico a la historia, la mitología, los juegos de rol, también diseño juegos de rol con algunos de los aquí presentes. Veo que está Martín Van Hout en el Zoom. Además me acompañan, que los voy a presentar, por supuesto, de manera más extensa, Blanca, Cristian y Francisco, y por supuesto nuestro presidente, justo presidente, Miguel Bastarrechea. Entonces, lo primero que voy a hacer es presentar la cuestión con una dicotomía que tiene que ver con los aspectos lúdicos y narrativos que tocan al juego de rol, y en esto voy a ejercer esa tiranía de que todavía nadie puede decir nada, no ha sido presentado o invitado a la discusión. Y luego van a ser todos invitados. Así que voy a compartir pantalla para hacerlo bien corto y acotado. Ahí está. ¿Ah? Entonces, la discusión de hoy tiene como título Historias emergentes, el arte narrativo en el juego de rol. Y la pregunta que nos va a guiar es esta. Es una pregunta de las peores, la que incluso implica lo cuantitativo y mezcla lo cualitativo. Es, ¿qué es más el juego de rol? ¿Narración o juego? Y una subpregunta, nada más, aclara y oscurece al mismo tiempo. ¿Conviene encarar el tema por el lado lúdico o en vez cargar el peso de la discusión en la cuestión narrativa? Entonces, tenemos esto, ¿no? Como académicos vamos a tener que recurrir, ya se ha hecho en otras mesas de discusión, por ejemplo la de ontología, y también en el seminario interno que hemos tenido con nuestro grupo, a establecer estados de la cuestión, observar distintas discusiones académicas de qué es lo que se ha dicho y que nos sirve como herramientas analíticas para analizar el tema. Pero obviamente hemos encontrado grandes universos. Por ejemplo, Cristo León también nos ha ayudado hasta con gráficos acerca de dónde provienen algunas de estas cuestiones. Y por supuesto, entonces, existen estas dos áreas, estos dos costados, en los que voy a observar o intentar guiar una discusión acerca de qué lado conviene inclinarse al principio, de qué lado conviene entrarle. Entonces, mi hoja de ruta es esa, definir unos conceptos que van a sumar matices a la respuesta, que seguramente varios van a tener que discutir, decir si les parecen apropiados o no, presentar mínimamente a los panelistas, y entonces ahí tal vez incluso ya quieran decir algo, mientras tanto van a ir pensando sus propias respuestas tentativas a esta pregunta inicial. Y entonces obviamente les voy a dar la palabra para que extiendan más sus ideas. Algunos quieren tener dados y personajes y jugar esto, pero probablemente tengamos que recurrir a algo directo de que nosotros somos personas, ya en Zoom ya hay suficiente virtualidad. Y les voy a hacer preguntas simples, pero también incómodas, y voy a invitar al resto de los miembros de la red, y por supuesto también otros que puedan estar presentes vía Facebook y preguntas, me va a ayudar Miguel en esto, a participar, a hacer preguntas. Luego una conclusión que ya la escribí, así que por favor no se vayan lejos de ella. ¿Qué entendemos por narración? A ver, esta es un Frankenstein, porque aunque tomé del mismo texto de Introducción a la Naturología de Martínez y Sheffield, los énfasis y las enmiendas son míos. Me tengo que hacer responsable de que tal vez he alterado el texto. Piensen que viene del alemán también, así que hay varias cuestiones acá con ciertos términos, como Ersalum y lo que significa relato y los problemas que hay con eso. Pero de manera más sencilla leo este párrafo. Por narración se describe un tipo de discurso oral o escrito en el cual alguien le comunica algo particular a alguien acerca de unos acontecimientos. Claro, acá la cuestión de acontecimientos. La especificidad de la narración ficcional, ahora me corrí bastante, ¿no? Unas 10 páginas de hecho. Vamos a la especificidad de la narración ficcional, consiste en que, además de ser parte de una situación comunicativa real, pone en escena una segunda situación comunicativa imaginaria. Bueno, juego de rol. Dentro de las especies y elementos complicados hacen que todas estas cosas empiecen a jugar solo respecto a lo que podría implicar su aspecto de narración.
Y de esto puedo leer tal vez solamente la parte de arriba, tengo tentación de seguir con lo de abajo, pero es el clásico de, todos lo conocen, Huizinga Homo Ludens, también historiador, pero ya hace unos 60, 70 años que es su obra clave, sigue dándonos ideas para discutir acerca del aspecto lúdico. Entonces, fíjense, y a mí me interesa, entonces, acá correrme un poquito de las cuestiones de ontología que obviamente se definieron respecto al juego de rol con el tema de la esencia, lo que es, y también hablar del hacer instituyente. Por eso preferí agarrar primero el párrafo sobre la función del juego. Dice, la función del juego se puede derivar directamente de dos aspectos esenciales. El juego es una lucha por algo o una representación de algo. Ambas funciones pueden fundirse de suerte que el juego represente una lucha por algo o sea una lucha por quién reproduce mejor algo. Vale. Y después sigo diciendo, el juego en su aspecto formal es una acción libre ejecutada como si, ese como si también va a ser importante, y sentida como situada fuera de la vida corriente, pero que a pesar de todo pueda absorber por completo al jugador sin que haya en ella ningún interés material ni que se obtenga en ella provecho alguno, que se ejecuta dentro de un determinado tiempo y de un determinado espacio, ahí está la cuestión, algunos van a querer meter algo del ritual, que se desarrolla en un orden sometido a reglas y que puede dar origen a asociaciones que dependen a rodearse de misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo habitual. Me parece que prefiero dejar ahí, porque esto va a ser para después, entonces voy a dejar de compartir. Y bien, vamos a abrir los micrófonos y a presentar a uno de ustedes. ¿Quién es el primero que quiere acercarse al cadalso o a la balconada? Y lo presento. Blanca. Blanca. Viste ahí la punta del iceberg del videojuego para tirar la pelota fuera de la cancha. La doctora Blanca Estela López Pérez es profesora investigadora del Departamento de Investigación y Conocimiento para Diseño, es responsable del Grupo de Investigación, Diseño, Humanidades y Filosofía y Cultura y es responsable del Programa de Investigación Cultural Lúdica y Humanidades Digitales de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana en Azcapotzalco. Participa del Grupo de Investigación de Finisterra de UNAM y también es conocida, acá empiezo a resumir porque es extenso, incluso su semblanza reducida, es coordinadora académica del Foro Internacional del Juego de BIR, es miembro de la Red de Humanidades Digitales y de la Red Internacional de Investigadores de Juegos de Rol. Y su investigación versa sobre el lenguaje y videojuegos. De hecho, también ya ha estado en Buenos Aires, me la perdí, es parte del comité organizador de maquinitas de Ventana Sur de la TAM. Es autora de varios libros, entre ellos Narrativas Transmedia, Videojuegos y Literatura de la Cultura, y Videojuegos y Lenguaje, y también Videojuegos y Lenguaje Cinematográfico. Blanca, una vez Muchas más. gracias, Marcos, y muchas gracias, chicos, por estar aquí. Pues mira, me encantó la definición que pones porque era uno de los problemas que teníamos en las discusiones. Recordarán que terminamos separando, y es necesario hacer esa distinción, lo que es el acto de la narración de lo que es el acto del contar una historia, ¿no? Entonces, habíamos identificado también que en el acto del juego, no del juego en general, en particular el juego de rol, Sí. en tanto roles sí necesitamos la narración. El juego de rol sin narración, y ojo, no estoy casada con que nada más sea una narración palabra. Tuve la oportunidad de ver un caso de una mesa en lenguaje de señas, que está la narración y va, o sea, el asunto es que tiene que haber un lenguaje que nos sostenga esa narración que permita jugar. Porque de otra forma estamos jugando, si quieren, juegos de mesa, juegos de tarjetas, piedra, papel o tijera. La narración creo que es vital, es una característica fundamental para definir el juego de rol. No es que desplace el elemento lúdico en lo absoluto, porque debe tener alguna regla, tendrá, ¿no? Creo que tiene que ver más bien con el grado en el que incide, ¿no? O sea, no es nada más la técnica del juego, no es nada más el algoritmo de juego o la mecánica de juego, sino ese aparato del lenguaje que está creando el mundo donde podemos jugar. Interesante. Recuerden que hago preguntas incómodas y las peores son las que tienen pocas palabras. Mi pregunta es, Blanca, ¿vos tendrías alguna preferencia respecto a narración acerca de qué es importante para que sea un juego de rol?
Mira, creo que eso sería la única acotación que le haría a tu definición. Ajá. En el momento en que hacemos una narración, toda narración, ahora, es casi blanca desde el psicoanálisis hablándote, toda narración necesariamente es ficcional. Aunque te esté contando cómo me levanté, desayuné, lo que sea, es mi percepción a través de mis competencias de lenguaje de lo que me ha Ujú. ocurrido, no es la experiencia per se, ¿no? Entonces, creo que puede ser de cualquier cosa. O sea, y los niveles de seriedad pueden ir desde eh, historias que van sobre condiciones éticas, sobre condiciones históricas, incluso condiciones de conflictos familiares muy, muy fuertes, a la cosa más jocosa y frívola, ¿no? En ese sentido, creo que no hay demasiada restricción, siempre que sepamos que estamos en un espacio de juego de rol, que no es un psicodrama, que no es unos están jugando y los otros ni lo saben, no, no, que hay una participación voluntaria de todos los que están involucrados. Y el tema que quieran siempre que la mesa, el grupo de jugadores lo acuerden. Bien. Bueno, estamos en un nivel de abstracción importante. Imagino que luego iremos acercándonos a cuestiones más puntuales. Le voy a dar la palabra a quien quiera de los demás panelistas. Sí, me gustaría señalar que a veces las definiciones más antiguas de narración, no las que tienen en cuenta los mundos posibles o ciertas percepciones de narración más postmoderna, cuando hablan de una serie de sucesos y eventos, mi pregunta apuntaba a si cierta descripción de juegos, pues se acuerdan que el gran enemigo, la gran dicotomía, veremos después qué tan verdadera o falsa es entre juego y narración, ¿no? Presentamos en la pregunta. Y entonces la pregunta es, si uno solamente tuviera como narración, como historia emergente de una situación lúdica, que no sabemos todavía si es un juego de rol, ¿no? Una serie de eh, jugadas al estilo ajedrez, ¿no? Como unas movidas, primero se hizo esta pieza, luego esta pieza, olvidemos la parte del drama que se puede poner de los jugadores, sino solamente eso. ¿Eso es suficiente para hablar de que hay una narración en un juego de rol? O mismo lo que sucede con juegos al estilo, no sé, Magic, de lo que no soy para nada experto, pero tengo entendido que hay un gran lore detrás, pero de golpe la manera de jugar o la manera de incluso, no sé, ganar ese juego, participar en ese juego, no depende directamente de ese mundo ficcional evocado por las cartas. No, pero sí de Yo estoy una creando narración, confusión. ¿no? Yo O sea, quiero pensando en confusión. lo siguiente, narración entendida como algo que se está performando a través de la palabra, ¿no? Que no necesariamente es contar una historia. Sí tengo que destapeo, ajeo, bajo maná, declaro ataque, resolvemos así, o sea, sí es, hay una narración, ¿no? Bien, entonces, Incluso en el ajedrez lo habría, ¿no? Estás cantando la movida que estás llevando a cabo, ¿no? Te tengo que decir, jaque, órale, pues si no me ya falta, ¿no? La bien, narración está ahí. No bien, necesariamente lo que tendría, donde yo tendría dudas es si en efecto siempre, y creo que no, pero lo intuyo nada más, hay un storytelling detrás, porque podemos tener una o- narración sin storytelling. bien. Creo que Francisco quiere señalar algo. A mí me encanta esto y ya podríamos seguir un montón y hasta incluso hay alguna participación de quienes señalan respecto a juegos. Martín estaba señalando en el chat la cuestión de los niveles de libertad que puede haber o si hay juegos que incluso no implican esa aceptación, por otro lado, muy interesante que dice Huizinga respecto a que se entra de manera libre en el espacio del juego. Ya llegaremos a eso. Francisco, te presento y, decís, comentás un poquito tu postura. Dale. Sí. Francisco Fernando Vallejo Joar, magíster y sus ascripciones de la institución universitaria Pascual Bravo, grupo de investigación Ícono, además es coordinador del semillero de investigación OVNI, y es un comunicador social, periodista, que además, bueno, tiene magíster en educación y tiene una larga experiencia de por lo menos 2 décadas en cargos creativos y directivos, en educación, en realización audiovisual, fotografía y gestión de proyectos educativos, comunicativos y de entretenimiento. Es docente, investigador y artista, tiene un costado por la pedagogía y el humor también, y se ha enfocado en la investigación y creación de narrativas transmedia y producción mediática en general. Podríamos señalar también que, bueno, por supuesto, todo esto en el cruce con los juegos de rol, cómic y la creación narrativa en general, y podríamos decir que en los aspectos más de persona real, cuando no es el Lord Oscuro de los Sith, también le interesan novelas fantásticas y lados artesanales, y es director de distintos juegos que incluyen
mundo oscuro clásico de White Wolf, Star Wars D6, Marvel Superhéroes, y practica la cartomancia, y también, esto es importante, por si empezamos a tocar blues, toca la armónica. Francisco, Hay adelante. hay una cuestión que creo que es importante empezar a hacer distinción, y es el tema de la narración que se da en cualquier contexto, que se puede aparecer en cualquier contexto de la vida, y de alguna manera ya lo habíamos discutido, el deporte, cualquier tipo de juego, cualquier competencia puede generar una narración alrededor de lo que está ocurriendo. Y de pronto lo que queda como en el aire es el otro concepto que se hablaba, que era el de lo ficcional, la ficcionalidad. Entonces, la pregunta, estamos contestando preguntas, pero entonces también empieza uno a preguntarse Sí. si el tema de la ficcionalidad entonces es fundamental en el contexto del juego de rol. Y existen juegos de rol que no tienen que- digamos, como lugar en donde ocurre un espacio ficcional, pero sí es verdad que uno empieza a asumir roles y empieza a construir historias y empieza a contar qué sucede en esas historias a partir de una ficcionalidad que va apareciendo ahí, a veces más planeada que otras veces más espontánea, pero claro, es claro que cuando se está jugando rol, se está construyendo una historia ficticia alrededor de lo que está pasando. Y pueden aparecer dos narraciones diferentes. Una que cuenta lo ficticio, el cuento de lo que está ocurriendo, lo que está contando el narrador y lo que están contando los personajes, pero también otra que cuenta lo real de lo que está ocurriendo en la mesa, cuando tiró el dado, cuando cayó 20 en vez de 5, cuando logró, el personaje tenía cierta arma o cierto poder con el que no contaba el director de juego. Ese tipo de cosas también generan una narración que, aunque no es ficcional, es fundamental y hace parte también del ejercicio del proceso. Muy bien, Francisco. Anime si quiere a ejemplos, porque me pareció interesante esa cuestión que señalabas de rol que no acontece en un lugar. No sabía si te referías a algunos juegos de Bueno, rol que yo pasan por estaba, WhatsApp o... sí, estaba pensando más como en juegos de rol o en el uso del rol en otros contextos no lúdicos, de pronto en Mm, terapia psicológica o en cualquier otro contexto, por ejemplo en la pedagogía, que se va más por el lado de la simulación que por el lado de la lúdica, ¿cierto? Sin embargo, pues uno no puede soltar el componente lúdico, hace parte, incluso cuando el contexto es supremamente serio, como una cuestión clínica o terapéutica, sigue habiendo una lúdica importante ahí. De hecho, una de las cosas que he defendido yo desde hace mucho rato en el trabajo, en general en todo el trabajo que he tenido en pedagogía, es que nosotros le pedimos a los medios un, un, una, un pensamiento o digamos, una preocupación por lo pedagógico, pero no le pedimos a lo pedagógico una preocupación por lo lúdico. Entonces, claro, entonces también hace parte de eso y uno trata pues como también de evocar esa cuestión lúdica en los procesos pedagógicos, pero es claro que no son escenarios ficticios como cuando jugás al Señor de los Anillos o como cuando jugás Vampiro o cuando jugás Dungeons and Dragons, que hay un setting, que hay un montón de cosas y hay una correcto. narración prediseñada que ya está propuesta para el juego. Bueno, quiero decir que tenemos, digamos, en la artillería, en la munición, ahora voy a dejar, Cristian me parece que le toca hace rato, viene Cristian pidiendo pista. Solamente quiero decir que de parte de un miembro del grupo de narrativa, diseño y arte, que es Cristo León, en un glosario que armamos en conjunto con el grupo, él ha aportado también unas definiciones que se fijan en la capa, están en inglés, pero si fuera necesario las podemos colocar en las placas, que refieren a lo que decía Francisco, ¿no? No es lo mismo hablar de role que de roleplay, que de role-playing game, que de tabletop role-playing game, ¿no? O sea, vamos ganando especificidad y tal vez después en algún momento tengamos que señalar, dado que ha habido ejemplos de juegos de rol tradicionales, a qué nos referimos cuando tenemos que dirimir en esta pregunta
tal vez imposible decir por una u otra, que es si el juego de rol es narración o es juego. Ya el mismo término juego de rol ya inclina a pensar que algo de juego hay. Cristian, te presento y nos comentás tú cuál es tu posición inicial. Cristian es un académico, activista y docente especializado en género, literatura inglesa, estudios culturales y juegos de rol. En el caso. Es licenciado y maestrante en letras inglesas por la UNAM, imparte clases de lengua y literatura en distintos niveles, por ejemplo de secundaria. Es activista y ha colaborado con el grupo ACT UP New York y es miembro de la Sociedad Internacional del SIDA, International AIDS Society. En su trayecto como investigador ha formado parte de varios grupos de investigación, por supuesto, además del nuestro, el Seminario Interdisciplinario de Estudios Queer, el Seminario de Literatura Aplicada, y colaborado en diversas revistas especializadas. Publicaciones que ha participado están, por ejemplo, Pautas y Experiencias para la Literatura Aplicada por la Coordinación de Humanidades, UNAM y Lanzando los Dados, Aplicaciones Académicas a los Juegos de Rol, y eso por la Universidad Iberoamericana. No sé si me olvidé de algo, Cristian, si no... No, estamos bien. Nada más que rolero desde hace un montón de años, pero todos aquí, ¿no? Eso es lo importante, también. Bueno, hay varias cosas, ¿no? O sea, hay varias cosas. Yo concuerdo mucho con lo que dice Blanca en particular de hacer esta distinción que para mí resulta fundamental entre el acto narrativo, entre el hecho de que la narración, por más, en el momento en el que hay una interacción entre dos personas que están jugando, que están simulando algo, en el momento en el que pasamos al terreno de la simulación, ya existe una narración como tal, ¿no? Incluso puede darse en los juegos de Magic, en los juegos de ajedrez, como bien discutían, pero, y ahí sí, yo también concuerdo, la parte de la ficcionalización, en particular la parte de la trama, la parte del plot en inglés, es a donde podría haber alguna diferencia, podría haber alguna distancia entre el acto narrativo en el juego de rol y la trama como tal, constituida por los diferentes elementos que también la narratología ha apuntado desde hace bastante tiempo, como tal, podría haber una cierta distancia. Yo me preguntaría qué tanto, ¿no? Porque esto me lleva también a lo que estaba diciendo Francisco en torno a que puede haber juegos de rol sin espacio, y yo me pregunto, bueno, qué tanto puede no haber un espacio en el momento en el cual ya hay una ficcionalización, ¿no? O sea, a final de cuentas yo pensaría y yo le apuntaría más a que puede no haber un espacio explícito, puedes tener un juego en el cual hay puro combate, puras tiradas de dados, se acabó, pero el espacio queda implícito. ¿Por qué? Porque creo que no podríamos concebir como tal esta narración, esta interacción entre dos figuras ficcionalizadas, que no interactúen en un lugar, ¿no? En una dimensión espacial. Puede estar implícita, puede ser, ¿sabes qué? No sabemos exactamente dónde, no sabemos exactamente qué características tiene este espacio, no es necesario hacer una descripción total del espacio, pero sí pensaría que aún en los ejemplos que pone Francisco de cuestiones pedagógicas, etcétera, etcétera, existe también un espacio un tanto implícito, a la vez que va a haber un tiempo por el hecho de que puede haber rondas, ¿no? Y por el hecho de haber rondas ya existe una temporalidad. Siento que no nos podemos separar en una cuestión narrativa propiamente, no, ya dejando un poco de lado la ficcionalización, que hay un tiempo y un espacio. Aún en el Magic hay turnos, ¿no? Y hay turnos, y con eso hay una espacialidad. O sea, ¿por qué? Porque está la fetichización de la carta siendo puesta en un espacio determinado. O hay un espacio mental creado pensando también en teorías ya viejas de mundos posibles, etcétera, etcétera. En el momento en el que se entra a ese mundo posible, inmediatamente hay una especialidad. Habría que ver bien exactamente qué límites hay, en qué circunstancias se puede hablar de un espacio explícito, de un espacio implícito, de una narración explícita, de una narración implícita, y de una trama construida o una trama no construida, ¿no? O sea, es a mí algo que me resulta muy, muy, muy interesante, es ver que sí hay experimentos lúdicos, experimentos dentro del juego de rol, para ver qué tan lejos podemos llevar el jugar sin trama, el jugar
de una manera en la cual haya un espacio totalmente implícito donde, como dije, sean puras tiradas, o lo contrario, en el cual toda la fetichización de vamos a tirar un dado, vamos a determinar todo por una tirada, no ocurra y lo único que se dé sea una interacción entre varios personajes narrando una historia. Yo particularmente he tenido experiencia con esta última en la cual hemos jugado rol, amigos y yo, sin tirar una sola tirada por horas. ¿Por qué? Porque existe una cuestión de vamos a construir un mundo, ¿no? Y el mundo como tal, uno entra a asumir un rol que no necesariamente necesite una determinación arbitraria como es la tirada de dados, ¿no? Ahora, hay que aclarar que estos son los experimentos, que estos son, vamos a llevar al rol a un límite al otro, ¿no? En un juego de rol tradicional, pensando en manuales de juego, pensando en dungeons, pensando en vampiro, pensando en mundo de tinieblas, sí tenemos estos elementos interactuando entre sí, ¿no? O sea, sí tenemos una narración constituida, o sea, el juego de rol se vuelve un juego de narrativa personal y de narrativa comunitaria, ¿no? Como tal. Llevado a los extremos, claro que podemos empezar a hacer esta discusión de existe o no existe narrativa. En un juego tradicional, en el juego así, bajo las reglas de Dungeons and Dragons, bajo las reglas de Mundo de Tinieblas, ambos elementos interactúan para crear una historia, para que efectivamente, como están diciendo en el chat, estos espacios se conjunten, pero pueden hacerse estos experimentos donde se separen por completo, ¿no? Y habría que cuestionar entonces qué elementos sí funcionan, qué elementos no funcionan dentro de una cuestión, pues se puede abordar desde varios puntos, ¿no? O sea, se puede abordar desde varias teorías. Creo que justo una de las riquezas que tiene este panel es que venimos los tres de teorías muy afines, pero a final de cuentas hasta cierto punto separadas. Yo parto, por ejemplo, desde la narratología. Yo, de hecho, desde el primer coloquio de juegos de rol, ya ahí hace bastante tiempo, hablé de cómo funcionaba el juego de rol pensado bajo una dinámica de estudio narratológico, ¿no? Pero sé que Blanca tiene una perspectiva diferente y sé que Francisco tiene una perspectiva diferente. Eso no quita que la cuestión de la narración, no la trama, la narración esté implícita directamente en el juego de rol, ¿no? Bien. Escuchen una cosa, porque estamos metiéndonos en unas importantes cuestiones difíciles. Recuerden que en vez de decir lo que pienso yo, que en este momento es irrelevante, sí es más importante decir qué me queda flotando como moderador, porque hay varias intervenciones en las que me imagino que van a poder decir Miguel y Martín. Si no leo yo la pregunta, pueden directamente intervenir, porque somos pocos y va a ser muy rico su aporte. También Elías presentó un ejemplo del juego Alice is Missing, de que tal vez tiene algo para decir respecto a los espacios virtuales de juego. Pero mi pregunta es la siguiente. Ya que la cuestión de narración puede aplicarse a distintos planos, ¿no? Y el tema del hacer de un juego de rol, sea como fuera que lo definimos, tiene un aspecto donde pareciera, y discúlpeme si estoy siendo demasiado simple al respecto, ¿no? Algunas personas están interactuando y se puede describir después esos actos de interactuar jugando. La pregunta ¿es requerido para el juego de rol? Me imagino para el tradicional sí, pero para el juego de rol que ustedes están pensando, la idea de que además haya una narrativa de un segundo mundo imaginado, una cuestión donde, por ejemplo, pero no siempre, puede que haya personajes ficcionales que están interactuando y del que se pueden unir una serie de eventos en el ficcional, en el sentido más lato del término. ¿Es necesario eso? ¿Es necesaria esas historias, por eso llamamos también historias emergentes que a su vez alimentan o tienen algún rol en las reglas particulares del juego de rol que se está jugando? ¿O, o ustedes prefieren unas definiciones en donde hay múltiples mundos posibles con distintas ontologías y entonces por eso también no solo Magic, sino el ajedrez podría ser pensado también como una especie de juego de rol? Esa es mi pregunta con trampa o incómoda, que la dejo flotando, no hace falta que la respondan, pero sí también le abro el papel ya sea a alguno de los demás, de los panelistas que apenas hicieron su presentación de qué opinan del tema, pero también a Cristo o Miguel, Martín, Elías, que están acá presentes y hicieron preguntas muy buenas. Si alguien quiere hablar viva voz, si no yo puedo traer las preguntas del chat. Okay. Creo El que silencio. Francisco levantó ahí Sí, la mano. Sí, yo Francisco, que, ¿querés responder algo así directo
Sí, esto que dijiste, yo que quiero, pase en yo el quiero chat. hacer una aclaración y también responder esa pregunta en el aire porque la conversamos ya, pero me parece Sí. interesante. Y lo voy a responder de pronto con una anécdota. Cuando empezamos a jugar rol en los 90, yo con mi grupo de amigos y de compañeros, a ver, no teníamos acceso a los libros, entonces había una ludoteca, un lugar en donde podíamos llegar y nos prestaban los libros, nos alquilaban los libros realmente. Y ese era el negocio de ellos. Y a veces llegábamos y no habían libros con qué jugar porque habían, todas las personas los estaban usando. Y en Colombia se juega mucho un juego que se llama parqués, que es similar al parchís, pero nosotros le inventamos sus propias reglas al juego. Y empezamos a generar una ficción alrededor del juego del parqués. Y empezamos a narrar. Este es el comandante, estos son mis tropas, yo voy a hacer esto, voy a intentar hacerlo, obviamente siguiendo las mismas reglas del parqués, pero cuando llega y cae en la misma casilla, aquí llamamos comerse al peón, eh, jugábamos y tirábamos y el que lograra ganarle al otro era el que se quedaba y el otro se iba para la cárcel y empezamos a contar historias mientras jugábamos parqués. Eh, ahorita cuando Cristian estaba hablando del tema de lo ficcional, estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices. Sí, claro, siempre hay un espacio ficcional, pero lo que, de alguna manera, lo que yo me refería era que hay unos juegos que parten de un escenario ficcionado y otros que parten de un escenario real que obviamente en la práctica del juego se convierte en ficción porque se idealiza, pero es la casa, digamos, usted en su casa, qué labores hace? Bueno, hagamos el juego de ver entonces si tal persona está haciendo esto, tú cómo respondes. Y ahí ya se Hagamos convierte, pues como ese, si. El sí, hagamos como como sí, si, que también el es clave en la hagamos como sí, escritura. exacto, que es el juego de alguna manera primigenio de los niños, de los niños y las niñas. Hagamos qué, yo era pirata, hagamos qué, yo era el papá y tú la mamá, hagamos qué, tú eras la bruja y yo era el hechicero, no sé, cualquier cosa, pero dependiendo de lo que le diera a uno por jugar en esa época. Pero es claro que si hay un espacio ficcional, es claro que emerge a partir de la narración al empezar a contar una historia o al empezar Sí. a decir, hey, yo quiero hacer esto, este es el espacio que tengo que ocupar para poder hacer mi acción. Y es claro que eso precisamente, que es la pregunta que vos dejaste en el aire, yo estoy completamente seguro que cualquier juego podría hacer rol si se interpreta y se narra, pero si Ok. no, no. Bueno, a ver, entonces, ahora sí voy a meter también a otros participantes, por lo menos en sus preguntas, y si quieren pueden, por supuesto, abrir el micrófono. Somos suficientemente pocos como para que podamos una discusión en A ver, conjunto. Sé acá. que Blanca, ¿cómo estás de tiempo? Tengo como unos 10 minutitos, pero Entonces te rápido. vamos a abrir a vos cualquier tipo de pregunta, Creo de que también complemento. tiene que ver con, estoy de acuerdo con ustedes, pero hay que ver cuáles son las intencionalidades dentro del acto de la narración. Y hay diferencia. O sea, por ahí preguntaban en el chat en qué momento la narración se convierte en storytelling. El storytelling ya está diseñado y sí está estructurado. La narración podría no estarlo. La narración podría ser mucho más laxa y no necesariamente tiene las mismas intenciones. O sea, no es el storytelling sí nos va a generar una causalidad, necesariamente nos lleva a un punto, necesita sostenerse sobre las reglas del juego. En el caso de la narración puede haber, creo que es mucho más flexible. O sea, incluso a pesar del uso del lenguaje adecuado o particular de cada aparato de juego, llegas a tener mayor flexibilidad en el uso del vocabulario, que no es lo mismo que cuando ya tenemos una narrativa, un sistema narrativo diseñado. El sistema narrativo sí está integrado. El sistema narrativo sí está usando las especificidades de cada sistema de juego y creo que ahí el armado es mucho más íntimo. Podríamos llegar a tener no narración, como ya lo había señalado en el caso del ajedrez y del Magic, cuando, por ejemplo, en algunos casos, en algunos torneos de Magic, no ni siquiera se hablan los contrincantes porque hablan diferentes idiomas.
pero están apostando por esto que señala Cristian, que la carta que pongo en cierta posición y en un lugar de la mesa, un cacho van a ser tierras, el otro cacho van a ser criaturas, las que están activas están mirando verticalmente hacia mi oponente, las que están inactivas están horizontales, o sea, hay códigos que juegan Claro, sobre el cartón de las cartas. puede Podría, comunicar. Y ahí te puede entra, comunicar y claro, ya, pero en el caso del juego de rol, claro, creo lo que está específico, por un hacer lado la narración, sí está por un lado el acto de la narrativa, ¿no? Desde cosas como, ay, es que voy a tirar tantos dados y demás. Pues sí, órale, eso tiene que ver con mecánicas. Pero lo que, cómo escribo mi personaje, cómo interpreto las palabras de mi personaje, qué palabras puede usar mi personaje y qué palabras no, eh, eso ya está acercándose mucho más al diseño de storytelling. bien. Y creo que eso ya además cierra ciertas posibilidades. Estamos jugando Dungeons and Dragons y seguramente en ningún momento usaremos la palabra no tengo señal, se me cayó el celular o me está persiguiendo el SAT, ¿verdad? O sea, ciertas cosas ya no las utilizaremos. ¿Por qué? Porque son contemporáneas, ¿no? Igual en Vampire, igual en Cult, ¿no? Entonces, creo que el diseño narrativo que ya tiene que ver con el storytelling tiene otras características. De entrada, mucho más trabajo de elaboración con una intencionalidad, ¿no? Muy, muy, muy marcada. Bueno, bien. A mí me parece que es difícil la parte de saber qué niveles, y sé que algunos de los presentes aquí van por el lado de que el juego de rol es un juego de ficción social, y cuánto implica lo social, porque algunas de las definiciones que estamos dando también se pueden aplicar a tu área o una de tus áreas de estudio, Blanca, que es la cuestión de los videojuegos, en donde hay un soporte virtual para una serie de reglas que dan lugar a una interacción que implican narración, sobre todo en estas visiones tan abstractas que estamos viendo, de unos eventos pasan primero, otros después. Todavía me parece que falta la cuestión de la especificidad de los juegos de rol. O sea, ¿qué tanto peso tiene el juego y la narración en los juegos de rol? Por ejemplo, acá David Urciaga, que creo que da en el clavo con esto, dice, si la descripción de las acciones que hacen los jugadores es la base para hablar de narración y cualquier juego de mesa se convierte en una narrativa emergente, ¿cuáles son las especificidades del rol como objeto de estudio? ¿Cómo tratamos los acuerdos de los jugadores en la investigación? ¿No? Es una pregunta que queda presente también. Digo, para que la levante quien quiere. Desde el Facebook, Edwin David Tamayo, voy a tirar todas y después vemos cómo hacemos para dispararle. Pregunta si los límites entre jugar roles, por ejemplo, en psicología, y habla de las constelaciones familiares, una introducción que habría que hacer al respecto, y los RPG tipo Señor de los Anillos, sigue siendo bastante interesante. ¿Hay límites que pueden establecerse? ¿Será la fantasía mágica que, por ejemplo, que no está en una constelación familiar? Una discusión, nada, y habla de una discusión dada en el texto de Turning Misagal, ¿no? No sé si saben lo que es constelaciones familiares, pero es la especialización de la cuestión terapéutica, donde sí aparecen historias, vamos a decir entre comillas, reales o que personas traen de su biografía y que alguien se coloca en el lugar en donde toma personas de una cantidad de miembros de participantes y los coloca en el lugar de sus parientes según la guía que da un terapeuta y que tienen unos usos, bueno, justamente terapéuticos, y hay buenos niveles de catarsis, los he visto porque lo conozco de cerca. Entonces, yo dudo en ponerle eso, la cuestión de juego de rol, porque no sé cuánto existe ahí de esa libertad y demás, que hay tensión seguro. Entonces, problematiza muchísimo la situación en la que nos encontramos. Hay una última cosa que te quería, porque sé que Blanca probablemente tenés que ir, entonces quería mostrarte una definición de videojuego en donde si reemplazamos lo virtual, de golpe tenemos varias de las características del juego de rol, y con eso, si querés, te dejamos libre que entregues la cabeza al hacha de irte de este juego en particular. ¿La ven en pantalla? Sí, Entonces, mi pregunta sería si no está demasiado cerca esta definición de videojuego, entonces a la cuestión de qué es un juego de rol y si cambiamos digital por además posibilidad analógica, ¿no? Dice una creación digital donde intervienen uno o más usuarios que a través del control de uno o más actores virtuales participan de una narrativa a través del juego y ven limitadas sus decisiones y acciones dentro del mundo virtual por unas reglas determinadas.
Yo le daría la siguiente acotación. Sí, adecuada para los juegos que son narrativos. ¿Y qué pasa con todos los que no lo son? ¿Qué pasa Ah, con Tetris? ¿Qué pasa con Candy Crush? ¿Qué pasa con Cookie Clicker o con Kleptocats? Es más, ¿qué bien. pasa con un shooter, ¿no? Donde podríamos no tener más historia que había una vez un montón de marcianos cayendo y dispárales, ¿no? Plantas contra zombies, o sea, todos esos juegos que son exclusivamente juegos, vaya, trazados desde la visión más ludológica, solamente es Mm, el sistema de juego. Entonces, el problema con definiciones de ese tipo es que sí, estoy de acuerdo que bien. ciertos juegos, pensemos World of Warcraft, podrían acercarse a juegos de rol, sí, pero World of Warcraft no representaría, así son todos los videojuegos, no. No, creo que en el caso particular de estas definiciones, sobre todo en el caso de los videojuegos, de trasladarlas a otros aparatos, que sería el caso del juego de rol, sí se quedan limitadas. Sí se quedan limitadas por el soporte que requieren los juegos de rol, por la variedad que tienen los juegos de rol y por el hecho de que el juego de rol puede prescindir de toda condición narrativa, ¿no? Puede, Eh, ah, pues sí, sí. O sea, diría, antes más de, bien puede prescindir de sistema de storytelling. Puede no tener un diseño de sistema narrativo. Podría tener una narración incluso a nivel de visualización de la información y de los datos, o sea, a partir del layout y cómo están el tipo de información que te van dando. Vas generando tantos puntos, te quedan tantas oportunidades, ya viene el siguiente cacho, que se queda más en lo que es una comunicación de datos que están informando estatus del juego y estadísticas del juego, y no por eso hay storytelling. Sin embargo, sí hay una, una concatenación de cosas que están pasando en una línea de tiempo, pero no intencionadas para contar una historia, o, intencionadas nada más para establecer un orden causal. o sea, aunque sea una definición vieja, también ha sido revisada, lo señalaba Cristian respecto a los mundos posibles, que no puede haber juego de rol si no hay una evocación de un mundo ficcional de algún tipo, distinto del que, para decirlo pronto, los participantes están en, pongo todas las comillas que quieran, en la realidad. Porque, por ejemplo, acá Martín señala una cuestión donde para mí, si uno coloca esto, ahí tiene tal vez un mínimo de juego de rol, porque la narración tiene un papel, la historia emergente tiene un papel dentro de la cuestión lúdica, por más que esto puede haber sido hecho ad hoc, y desde ya esto no puede no partir de un libro de reglas que alguien lo señaló. Dice así, Martín, si en una partida de ajedrez yo narro que mi peón está enamorado de la reina del otro jugador, y uso eso como motivación para no comer la reina rival con mi peón, ¿estoy jugando rol? ¿Sigo jugando al ajedrez? Si mi rival pretende seguir jugando al ajedrez sin ficcionalizar nada, o sea, de golpe no hay interacción, ¿no? ¿No va a sentir que yo dejé de jugar el mismo juego que él? ¿No voy a sentir yo que él está jugando un juego diferente si no aporta nada a la ficcionalización del tablero y las piezas? ¿No nos va a quedar chico el tablero y las reglas y movimientos de las piezas si ambos decidimos continuar ficcionalizando esta situación? Se fueron a jugar otro juego. Y si el otro no está jugando, creo que eso también es importante, Es importante. Sí, porque los otros escuchamos. jugadores tienen que estar de acuerdo en qué vamos a jugar. Entonces, tenemos Si un no, ya mínimo eso. ahí, tenemos un átomo del juego de rol en esos niveles del papel que puede jugar la ficcionalización en relación con la narrativa. Eso es Pues una sí, pregunta. yo creo que sí. O sea, si no lo tenemos acordado, estamos jugando cosas diferentes. Mm. Si lo sacamos incluso, si lo llevamos todavía más allá, pues ese juego hasta adquiere un carácter perverso, ¿no? O sea, A perverso su en medida, pues ¿no? sí, yo estoy jugando y tú no estás jugando, híjole, qué cosa más tremenda, ¿no? En todos los niveles de la vida, empezando desde un tablero de ajedrez. ¿A qué estoy jugando yo? ¿A qué estás jugando tú? Pero si nos ponemos de acuerdo en un juego y accedemos a jugar ese juego, sostenemos ese sistema de juego. Creo que ahí Bien. sí sería, ahora sí que en algún momento lo sacamos, ¿no? La condición ya no solamente de narración, sino además comunicacional, donde hay un acuerdo entre los que están participando en ese Mm, ambiente de juego. Creo que en el momento en que se rompe ese acuerdo, se está rompiendo el sistema. O sea, no estamos mm. jugando a lo mismo, no podemos seguir en ese vínculo comunicacional, se nos va a romper ese vínculo lúdico. Totalmente, y Entonces, también el quiere decir vínculo que de el juego existencia, ¿no? marca. Queda roto. Cristian, adelante, Exactamente. perdón.
o sea, también la ficcionalización se rompe por completamente. El universo ficcional está roto en el momento en el cual se pierde esta comunicación. Y eso, bueno, Blanca señala varias cosas que se me hacen súper importantes para el juego de rol y para la narrativa en el juego de rol, ¿no? Esta cosa de la intencionalidad y de una intencionalidad consensuada entre los participantes, ¿no? O sea, no es solo que el narrador empiece a narrar y se acabó, es que haya una intencionalidad consensuada entre todos los involucrados. Otra vez, si no están jugando juegos diferentes, como dice en el caso de Martín. Y eso también tiene que ver con la pregunta de que si se puede narrar sin storytelling, ¿no? O sea, ok, ¿en qué nivel? ¿En qué nivel? ¿Qué tipo de consensualidad? ¿Qué tipo de intencionalidad hay en narrar en un punto en el cual no haya un storytelling delimitado, donde no haya un storytelling explícito? Yo le apuntaría, sinceramente, a que el storytelling de una u otra manera se construye, pero va a tener límites muy, muy, muy marcados dependiendo de la intencionalidad que se tenga. Un storytelling, pues no sé si simple se diga así, ¿no? O sea, pero siento que sí empieza a haber elementos que podríamos ir tachando bajo la definición más básica de storytelling, otra vez yo partiendo desde la narratología, ok, ¿qué sí tenemos, qué no tenemos? Y la mayoría de los elementos sí confluyen. Quizás no todos y quizás por eso tengamos que decir, ¿sabes qué? No hay como tal un storytelling, pero el acto narrativo, claro que se puede dar, ¿no? O sea, el acto narrativo ya lo estamos hablando desde hace rato diciendo que puede haber juegos de rol, bueno, puede haber juegos en los cuales no entre el factor, vamos a crear un universo ficcional, ¿no? Vamos a crear un storytelling. Y eso viene también con la pregunta de las diferencias entre la narrativa, el storytelling y el world building. Yo pensaría particularmente que la narrativa, el storytelling y el world building no podemos, o sea, no son, nos vemos Blanca, que te vaya muy bien, no están tan disociados, o sea, que son diferentes niveles en una construcción de trama, ¿no? O sea, tenemos la narrativa como un elemento básico en el cual el hecho de que haya interacción ya implica una narrativa. Después tenemos de manera un poquito más macroestructural, un poquito que subordina un poco la narración al storytelling como tal, en el cual para que haya un storytelling hay una narrativa de una cierta índole y ya hay una intencionalidad de contar una historia precisamente, ¿no? O sea, de ya construir una trama y después, en un nivel aún más macro, en el cual puede existir, y ahí sí yo ya pensaría que el world building no es necesario para el juego de rol precisamente, ¿no? Porque o sea, el mundo como tal es ya un nivel aún más grande, en el cual ya se crea un lore, ¿no? Ya se crea un lore a donde ya estás creando un mundo, ya estás construyendo una trama mucho más compleja, en el cual ya tienes un mundo particular, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, pienso en diferentes momentos, pensando en un juego de rol con narrativa que escapa un poco, que busca encontrar los límites del storytelling, un juego de rol experimental en el cual lo único que se busca es tirar dados, ¿no? O sea, lo único que se busca es, ¿sabes qué? Que me salga un dado más alto que el tuyo para así ganar, por así decirlo, ¿no? ¿Pero eso es un juego Donde de ahí rol? ya justo es allá donde de todas maneras se está construyendo una historia, ¿no? O sea, ahí es justo este momento extremo donde yo pensaría que sí, pero no estoy del todo seguro porque falta la intencionalidad ahí. Estás jugándolo y tienes la intención de que ese juego sea un juego de rol. Otra vez, es un extremo, ¿no? Después ya tienes un storytelling, ya hay un narrador interviniendo, dando una serie de actos en ese combate. No tienes mundo todavía, no piensas en, ¿sabes qué? Este acto lúdico en el cual se está narrando un combate va a tener una construcción de mundo como tal, ¿no? Y la tercera es en la cual el combate ya tiene un contexto macroestructural, ya tiene pensada una trama, ya tiene pensado que ese combate va a tener alguna consecuencia, que los personajes ya tienen ya van más allá de algún personaje tipo, de un personaje arquetipo, ¿no? O sea, ya tienen una construcción
narrativa propia y se dan todas estas interacciones que hacen, vamos, el 90% de los juegos de rol súper, súper, súper divertidos, ¿no? O sea, el world building a final de cuentas es para mí el punto en el que se concreta el acto narrativo en el grado más, pues no sé si decir alto, pero sí en un grado más complejo, ¿no? Donde el acto lúdico y la intencionalidad de crear una narrativa conjunta se termina consolidando. Pero, otra vez, o sea, en ese world building puedo tener instancias subordinadas de storytelling puro y puedo tener instancias en las cuales se trata de una narrativa básica y tiene que ver con las cuestiones de reglas y se acabó, ¿no? O sea, de narratología aceptás, justo tengo unas placas, si querés, para que veas hasta dónde llegás, de Vladimir Prop o lo que fuera, de si aceptás la cuestión de secuencia, pero no cargas esas secuencias de la idea de que hay un mundo ficcional donde, lo digo al decir de Vladimir Prop, habría algún tipo de transgresión de ese mundo ficcional, entonces hay una razón para que los personajes, no importa cuán mundo esté definido el escenario por detrás, pero digo, que, por ejemplo, haya la cuestión de tal personaje intenta sobrevivir al otro y va a tener consecuencias el que venza un combate hecho con, no sé, con reglas y dados. O sea, mi pregunta es esa, si solo aceptás la secuencia o si también tenés la cuestión de que haya un mundo ficcional, una evocación, una diégesis que también esté flotando por más que no sea explicitada. Es que Porque yo el ahí, problema yo es en lo, que yo ahí uno puede, justo si no, hacer un retomaría, piedra, papel o tijera. claro, yo ahí justo retomaría lo que metió Blanca al ruedo, que es la intencionalidad. O sea, tú Sí. buscas jugar un juego de rol con esa narración básica de sucesos de reglas, de Magic jugando una carta después de otra, entonces ya empiezas a entrar y ya empiezas a rozar los límites de lo que es el juego de rol y de lo que no es el juego de rol. Ya cuando tienes una historia, tienes la intencionalidad de construir a partir de ese storytelling y hacer un world building, ya entras completamente de lleno al juego de rol más tradicional, Con más que se lo básico. imagine el que está jugando solo, está jugando las cartas Magic y los demás no, pues están en un torneo, están queriendo ganar nada más. No Y si porque hay esas una cartas cuestión significan colectiva de algo, es consensualidad. suficiente. Es que ahí No. viene la consensualidad y la parte lúdica conjunta, ¿no? La parte colectiva. Ahí es a donde entran justo las cuestiones bien, pues complejas. No sé, Francisco también está así desde hace rato con la mano Sí, no, por levantada, eso ¿no? voy a dejar lugar, y también quiero dejar lugar a los presentes aquí, que hay varias preguntas en el chat, y si no, además hay participación directa, porque están acá, y la verdad que es interesante si quieren charlar. ¿Vos querías decir algo puntual, Francisco, de lo que decía Cristian, o le dejo lugar a la... Yo quería complementar de pronto con algo porque no sé si esto complementa, si valida o si va en contraposición a lo que decía Cristian. No quiero pues tampoco dar entrar de una pues como una polémica alrededor del asunto, pero sí porque Cristian lo decía claro. Ahí a mí me parece que sí, pero no estoy completamente seguro, ¿cierto? Pero hay una pregunta que me queda a mí en la duda, en la cabeza como duda al respecto. Si yo puedo encontrar todos estos elementos independientes del juego de rol y no se llaman juegos de rol. Si cuando estamos interpretando personajes y contando historias sin una mecánica de juego determinada, no estamos tal vez haciendo juegos de interpretación en vez de juegos de rol, ¿cierto? Si estamos, que puede ser más como por el lado de la actuación y de las artes escénicas y no tanto por el lado de los juegos de rol. Si es necesario que todos estos elementos confluyan entre sí, ficcionalidad, narrativa, storytelling, la interpretación y las reglas, las mecánicas y las dinámicas del juego para poder que sea llamado juego de rol. O si, o si cuando tenemos las cosas separadas con una intención lúdica, independientemente de que haya o no haya unos elementos, igual sigue siendo juego de rol. Y ahí es donde yo creo que queda ese interrogante en el aire, porque muchos de nosotros jugamos y sentimos que jugamos rol cuando faltan uno o dos elementos de ese tipo. Y muchas personas defienden, no, claro, es que yo cuando juego Magic juego rol, o cuando juego Warhammer juego rol. Así otros, digamos, no, pero la interpretación es que el otro, no, pues es que yo estoy interpretando, yo soy el comandante del ejército. Pues es su Bueno, punto de vista, ¿cierto? Pero entonces por eso es que queda
claro, queda una duda gigante ahí y por eso es que Cristian y yo no somos capaces de a ciencia cierta decir sí, esto es juego de rol o esto no, pero sabemos que se necesita contar una historia, que debe haber una ficcionalidad que debe emerger del proceso y que se tiene que interpretar un personaje o varios. Hay escritores muy creativos que estuvieron atrapados en la prisión de la Bastilla. Estoy pensando en el Marqués de Sade, que parecían jugar consigo mismos, se ponían reglas específicas, creaban personajes y con su imaginación. O sea, por supuesto sería Van Lalet, ¿no? Porque, digamos, todavía no estaban inventados los juegos de rol. Recién los prusianos estaban haciendo algo con lo que iban a ser los juegos de guerra. Pero bueno, esas son las preguntas. Estamos llevando a un límite y me parece que igual es hora de que, si tienen ganas, intervengan también, pregunten a viva voz, o si no, recojo sus preguntas del chat, los demás que están aquí, que tenían intervenciones interesantes. Cristo, Martín, Elías, David, que incluso señaló algo sobre el vínculo lúdico y la ficción, que son tan fuertes como son los acuerdos de los jugadores, y pregunta si el rol no es un acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo con que es un acuerdo. Y existe la ficción social como clave. A ver, Cristo, venga, tanto tiempo. Hola, no, qué buena está la plática. Creo uno de los problemas que tengo es que de repente empezamos a caer en, o sea, estamos tan innovando, tan en el borde, que de repente ya no podemos estar de acuerdo de qué estamos hablando, ¿no? Sí, Es un poco como en el asunto de la actuación, es decir, bueno, actuar no es teatro, ¿no? En el teatro tenemos que tener una convención en la cual yo voy a representar algo y tú me tienes que creer que yo estoy representando algo, ¿no? Entonces yo puedo matar a mi hijo, pero sabemos que es teatro. Hagamos como si. Hagamos como si, ¿no? Pero entonces hay esta convención de acuerdo en la cual ya acordamos que esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Lo cual no quiere decir que no hay cosas que sean de la actuación, como el teatro invisible, en el cual yo sé que estoy actuando, pero la gente alrededor de mí no. Entonces yo hago un happening, llego ahí, hago lo que yo tengo que hacer. Yo y mis compañeros actores tenemos un acuerdo de, mira, voy a hacer como que te voy a golpear, y en el momento en el que la gente se ponga loca, decimos, ay, no, mira, es cámara escondida, te estamos sorprendiendo, etcétera, ¿no? Porque queremos ver la reacción real de la gente, ¿no? Pero ellos ellos no son parte del acuerdo. Entonces ahí se empieza a borrar esa línea entre es teatro, que uno de los actores tenga claro que él está actuando, pero si el espectador no tiene claro que eso es una representación, entonces, bueno, ¿en qué borde estamos, no? O el oyente, el programa de radio Orson Welles, ya saben, no sé Exacto, cuánto ¿no? es. Es como este asunto del acuerdo, ¿no? Pero un poco, a mí lo que se me hace interesante es, recientemente me he estado peleando bastante con esta definición que estaba poniendo aquí, que es, veo que aquí también sale, y por eso se me hace interesante para este punto, que es, cuando hablamos de juego, el problema es que si los quieres definir, resulta que desde la base el juego no es tan fácil de ser definido, porque si empiezas a hablar de juegos de cartas o de tableros o de ajedrez o de parchís, etcétera, antes de que lleguemos al juego de rol, el problema que tenemos es que también el juego es muy elusivo, ¿no? Entonces queremos ver qué es lo que tienen en común y entonces se nos olvida empezar a pensar, ¿no? O sea, queremos definir algo, pero estás forzando algo que no estás viendo, ¿no? O sea, sí, los jugadores de Magic están jugando Magic y claro que tienen narrativas, pero el juez también tiene otra narrativa. O sea, si hay un conflicto yo ataco con mis goblins y digo que te maté y tú me dices, no, no es cierto, tenemos que traer al juez porque estás haciendo mal el stack, ¿no? No pusiste clara la orden de acciones, ¿no? Entonces necesitamos un juez. Ese tipo de conversaciones, desde el punto de vista de los jugadores que están afuera viendo el match entre ellos dos, podrías decir que todo eso es una narrativa, pero se pausó el juego de Magic y ya no estamos jugando Magic. ya Están estamos decidiendo si es otra parte cosa. del juego o no, una acción. No, es que tenemos más bien que llegar a un acuerdo en común de pasó o no pasó esto, ¿no? Claro. Entonces hay un nivel de acuerdo estructural que Magic sí lo tiene, que es decir, espérate, si yo digo que pasa X y tú dices que pasó Y, necesitamos un juez, ¿no? Entonces, aunque estemos usando la comunicación para intentar resolver el problema, porque es probable que el jugador de Magic no sepa cómo enunciar el combo, ¿no? Ya traigo los dragones y todos vienen acá, y si yo lo digo mal, no quiere decir que el combo no haya pasado, las cartas tienen ciertas reglas mecánicas, ¿no?
Pero entonces también tiene la misma mecánica de, espérate, entonces necesitamos un juez, ¿no? Y el juez, por regla en Magic, también le puede preguntar a los observadores, a ver qué vieron, qué pasó, ¿no? Entonces, ahora, ¿es eso Magic? ¿Es eso el juego? Y es este punto que siento que es donde, bueno, ¿qué es lo que vemos, ¿no? ¿Qué es lo que vemos en común en los juegos de rol? No tanto qué es lo que pensamos que pasa en los juegos de rol, ¿no? Me parece Ya veo sumamente miles interesante. de manos levantadas porque No, no, es bueno, donde está lo bueno. creo que primero levantó la mano Miguel, así que ahora va a tener, por supuesto, la palabra. Es interesante porque parece a propósito, por unas cuestiones de posibles conclusiones y cosas que charlamos en el Rosario, que lo que trajo Cristo lo trajo a colación de Wittgenstein, que, que justamente él mismo tuvo discusiones respecto a cómo definir las cosas, primero en el Tractatus Lógico-Filosóficus y luego en sus obras posteriores, donde siempre se preguntó acerca de esa parte de decir, bueno, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que queremos ver también? Pero lo dejo ahí porque tal vez queda para el final. Sí, también pido que sepan que esto tiene un límite. Yo me quedé charlando siempre, pero también vamos a estar oyendo de que en general los seminarios tienen una duración. Miguel me va a ayudar con eso. Pero de paso le doy la palabra porque además es su anfitrionada fuerte, no solo como presidente, sino también técnico. Entonces, Miguel, Vale, pues contame, ¿qué opinas de esto? muchas gracias, Marcos, por darme la palabra, ¿no? Trataré de ser breve porque como ahora yo soy anfitrión, entonces podríamos quedarnos aquí infinito y no se trata de eso, ¿no? Entonces, no, yo solo quería apuntar que, o sea, algo que yo he observado, ¿no? Que hemos discutido Cristo y yo en ontología, también junto con Edgar, y que hemos estado viendo, ¿no? Es la cuestión del meta, ¿no? Y que Christian lo señala ahí como el famoso metagaming, ¿no? O sea, yo creo que el meta es un elemento, y habría que ponernos de acuerdo de meta en qué sentido estamos hablando, pero voy a ser concreto. No, o sea, el meta es un elemento fundamental en los juegos de rol, o sea, los caracteriza tanto en la parte lúdica como en la narrativa. Y a lo que voy es que, por ejemplo, en los juegos de cartas, o sea, vienen las mismas instrucciones de muchos juegos de cartas, dice específicamente, el elemento individual, la carta individual, digamos, se me olvidó la traducción, ¿no? Pero supersedes, ¿no? Como que está por encima de las reglas generales del juego, ¿no? Claro. Entonces, o sea, de hecho, ese es el chiste de los juegos de cartas intercambiables, ¿no? Que tú puedes añadir nuevas reglas que no y las vas integrando con las reglas generales, pero bajo esta regla. Y ahí es cuando entra un juez y le pides al juez, oye, dime en qué medida o cómo acoplo esta regla individual que como que no está cuadrando, ¿no? Hay Pero una lo que, jerarquía. exacto, ¿no? Dame la jerarquía de alguna manera. Pero el problema en los juegos de rol es que como está este meta, yo considero que en términos de la narrativa hay un espectro, ¿no? Es decir, hay gente que, por ejemplo, trata de jugar juegos de rol como viene en la caja de Dungeons and Dragons, ¿no? Entonces, y no se va a separar de eso y de hecho va a motivar las cosas a que nadie se separe y decir, vamos a jugar la aventura como está. Y entonces, en ese sentido, el acuerdo es muy claro, ¿no? O sea, ¿qué es jugar juego de rol desde esa perspectiva? Agarrar una caja de inicio, por ejemplo, o alguna aventura y seguirla al pie de la letra, ¿no? O sea, como que seguir el guión. Pero sabemos que eso no limita los juegos de rol, ¿no? Ese es nada más un aspecto, una forma de jugarlos, un estilo. Y podemos llegar al otro, en donde básicamente es toda la improvisación, ¿no? A todos nos ha pasado que íbamos en algún lado y has echado una roleada y vas en algún transporte público con algún dado y te vas inventando la historia, cómo va, ¿no? Y entonces aquí lo que es curioso es que hay un meta en el cual de alguna manera acordamos que vamos a jugar rol, pero dentro de ese acuerdo le dejamos la confianza al narrador como un juez, digamos, espontáneo, emergente en ese sentido, de romper los acuerdos. Y esa es la cuestión, porque incluso, ¿no? En una partida o sea, si hay como cierta libertad en una aventura prediseñada, el máster tiene que romper los acuerdos, porque hay veces que se rompe y que el guión no es capaz de continuar. Y entonces hay un juego ahí como de algo estructurado y algo no estructurado, ¿no? Y por ahí iba mi comentario, ¿no? Que puso a su momento. Entonces, en mi opinión, hay un continuo entrar y salir de un meta que nos está complicando las cosas, porque no podemos decir, sabes que esto fue ese storytelling, ¿no? O vamos a jugar al world building, sino que estamos cruzando continuamente entre todos esos ámbitos. Y entonces, en ese sentido, es como una obra, digamos, mi analogía, ¿no? Peligrosa, pero, o más bien alegoría, es como las obras de arte en un sentido más contemporáneo, en el que dices, a ver, yo voy a involucrar cualquier elemento que se me ocurra en mi composición y voy a hacer obras de arte con conceptos, con acciones o con reacciones espontáneas de las personas, ¿no? Entonces, que es algo ya más posmoderno, pero la idea es, Posmodernismo. exacto,
Pero bueno, esa era como contribuir, ¿no? O sea que uno de los retos que tenemos es este espectro que se aparece y que cuando intentamos reducir atómicamente, como decías hace rato, pues te encuentras con que el mismo acuerdo es tratar de escapar de esas categorías, ¿no? Y estar fluyendo entre eso, ¿no? Pero bueno, entonces ya dejo la palabra para... Esto no es una pipa debajo de una representación de la pipa, ¿no? Digamos, si hace la alegoría del arte. Hay algo que tal vez podemos llegar a un acuerdo y en algún momento en el glosario, en las discusiones internas del seminario, hicimos juntos, o por lo menos propuse a nivel Wittgenstein, de poner 0, 1, 2, pero el dictum cero de esa cuestión, tal vez están de acuerdo, tal vez no, solamente voy a decir el cero, es que el ámbito de los juegos de rol requiere que exista la posibilidad de producir situaciones de ficción social. Solamente requiere la posibilidad, después puede haber una situación de ficción social, implica una relación entre personas, me lo pregunto, porque a veces uno puede jugar individual, unas varias personas o identidades, y que pueda producir, o perdón, concebir un plano de comunicación que excede al cotidiano. La posibilidad no quiere decir que automáticamente lo haga, porque alguien me va a decir, pero ¿acaso no puedo jugar rol diciendo, señalando, resignificando lo cotidiano? Prefiero que hablen ustedes, si no estoy abusando de mi poder de moderador. Así que creo que Cristian tenía la mano levantada primero y después estaba Francisco. Por supuesto, luego David o Martín, que están acá presentes, o Cristo, que ya estuvo diciendo algunas cosas, pueden sumarse, que está muy interesante la charla. Sí, Cristian. no, vamos, a mí creo que Cristo ahorita metió otro elemento sumamente provocador, que es la idea del meta, ¿no? Es algo que bueno, ¿no? O sea, a mí la Prometa. verdad es que me duele un poco el no poder acompañarlos en el grupo de ontología, pero por múltiples motivos, pero a final de cuentas, concuerdo mucho con lo que dice Miguel, ahorita que habla del meta, creo que pensando desde las cuestiones narrativas. El meta también es clave, pero el meta pensado en un nivel lúdico que otra vez está por encima del acto narrativo, ¿no? O sea, a final de cuentas, eh, pienso más bien en el storytelling, ¿no? O sea, no en el acto narrativo como tal, porque el acto narrativo se mantiene de manera, o sea, a final de cuentas, este teje y maneje en el cual hay una narración, implícita, explícita, se sigue, pero en el momento en el cual salimos de, pensando otra vez en universos ficcionales, salimos de ese universo ficcional, llegamos a esa barrera y la transgredimos, tenemos al meta como un criterio de ordenación de la propia narración, que no se está dando en el nivel narrativo, en el nivel de espacio narrativo, en el nivel world building, el storytelling se pausa en el momento en el cual entra un meta, aunque sea meta para hacer un chistorete, ¿no? Que es también parte del acto, del acto narrativo, de repente hacer un chiste totalmente fuera de lugar que sabes que tu personaje jamás va a decir, ¿no? Hay mesas en las cuales se prohíbe el meta, ¿no? Yo de hecho participo en mesas en las cuales el meta está penado con puntos de experiencia. ¿Por qué? Porque se cree que rompe el acto narrativo, pero a la vez ese meta también contribuye a la experiencia lúdica, ¿no? O sea, ahora bien, en cuanto al universo narrativo per se, este universo no es que se vea intercedido. Digo, hay veces en las cuales sí, cuando el meta es para, ¿sabes qué? Me voy a poner de acuerdo para cómo matar al malo y es un, bueno, pues estás haciendo un plan fuera de juego que está influyendo el juego en materia de segundos. Bueno, quizás ahí el meta sí esté intercediendo, sí esté modificando, pero a final de cuentas, el meta también contribuye a crear significados extra narrativos, extra textuales y que contribuyen a la experiencia de juego como tal. ¿No? Como dije, un chistorete es súper bienvenido en el cual te sale del alma decir alguna tontería del personaje y tu personaje ya no se llama Algarot, se llama Nalgarot, ¿no? Y es bueno, eso en juego, evidentemente tu personaje jamás lo diría, pero el chiste está muy bueno y como experiencia de juego, como mesa, acabas botado de la risa y el personaje ya no se llamó de una manera, ¿no? Pero el problema es Cuestiones que, porosas, ajá, porosas. pero la Bleed in, cuestión bleed es out, que si quieren ponerse serios. ajá, y en cuanto a la narración, en cuanto al world building que se está dando en un juego, estoy pensando no en los juegos límites de los cuales hablamos, incluso Sí. yo los llamaría experimentos, experimentos en los juegos de rol, dentro de ese world building, dentro de ese mundo en el cual idealmente no debería de existir meta,
y lo pongo entre comillas, porque como dije, el meta también enriquece, en Autoobservación. en ese mundo, la narración se pausa. O sea, en el momento en el cual entra este chistorete, en muchos casos, no voy a decir que en todos, pero en muchos casos, la narración se pausa y la narración continúa. Y si pensáramos, si pudiéramos hacer una abstracción exclusiva de lo que se está narrando, del universo en el cual se está narrando, la narración sin el meta podría continuar de manera ininterrumpida en diferentes momentos, y ahí entra algo del espacio-tiempo que también discutía Miguel hace rato, de la diferencia del espacio-tiempo lúdico en el cual están entrando todos estos chistes, están entrando todas las cuestiones ritualísticas, y el espacio-tiempo directo de la narración, ¿no? Que tiene su propio nivel, que se mantiene como una narración en su propio nivel, que sabes de manera consciente o inconsciente que está ahí, ¿no? Las famosas reglas por ejemplo, se me viene a la cabeza Dungeons, de, ¿sabes qué? Un turno son 3 segundos o son 6 segundos, ¿no? Que sabes que para que tenga continuidad, que tenga verosimilitud, que ese es otro de los temas que a mí me encanta hablar cuando se habla de narrativa en el rol, para que se mantenga esta verosimilitud que permita que haya una inmersión mayor, se mantiene esa idea dentro de lo ficcional. El meta entra a complementar y a veces también a ser disruptivo, ¿no? Porque también no podemos olvidar los momentos de juego en los cuales el meta se vuelve algo completamente disruptivo a esta idea de verosimilitud de la propia trama, ¿no? De cómo es que tu personaje, cómo es que la parte entera pudo matar al dragón organizándose de manera meta, cuando en realidad estaban pasando segundos entre el turno de uno y el turno del otro, y que se estaban comunicando entre ellos 20 veces y no podían, ¿no? En esta mesa que les digo, en la cual se penaliza con experiencia, si hablas fuera de tu turno, se acabó, pierdes la experiencia porque estás haciendo meta, porque tu personaje no puede hablar en esos 3, 4 segundos, ¿no? Funciona, depende de la mesa. Y ahí es a donde entra otra vez lo que decía Blanca, que se me hace clave, depende de la mesa. Habrá mesas que tengan ese consenso y esa intencionalidad en la cual se pueda hacer meta y el meta enriquezca y el meta permita que los jugadores se la pasen bien. Y habría otras mesas en las cuales esto es inteligible, en la cual es un, es que primamos la verosimilitud de la propia trama en este momento ficcional. El meta puede surgir como chistoretes extra, pero si interfiere directamente con el plot, con el storytelling, entonces hay una penalización de algún tipo, ¿no? Ha habido también peleas en estas mesas de, oye, es que Sí, lo empezaste a dijiste, hacer meta. No, no es cierto, ¿no? claro. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Qué pasó? Bien. Hablando de decir, Francisco, vos tienes algo para decir al respecto y también David, quiero que... ¿Está presente? Sí, está presente. Yo ¿Querés quería, vos? Dale, vamos, sí, Francisco. Luego yo David. quería volver al tema del juez y de cómo el juez a veces tiene que entrar a solucionar ciertas cuestiones. Ya decía Cristo que cuando el juez entra a resolver algún problema, una problemática, el juego se pausa. Y empezamos a hablar de la meta y de cómo también. Pero yo considero que incluso cuando el meta interrumpe, puede, no siempre, pero podría estar solucionando problemas de la narrativa. Y entonces, ¿eso es una pausa o es una definición realmente de lo que está ocurriendo? Y seguimos narrando y seguimos contando. Claro, el chiste de Nalgator que te saca, sí, obviamente ¿Qué pausa es la parte del narrativa. juego y qué es parte de la historia emergente? Sí, pero hay metas que son necesarias. Un momentico, ¿dónde estoy parado yo? Y no paramos el juego ni paramos la narrativa, porque está definiendo precisamente dentro de los mismos esquemas del juego y de la narración qué va a pasar con la historia y qué resultados mecánicos son necesarios tomar en cuenta para poder resolver. Solamente el hecho de preguntar, un momentico, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Y eso es una pregunta al juez y es una cuestión meta. ¿Dónde estoy yo parado? Porque me perdí. Pero no se para. Yo creo que eso resuelve antes los problemas. Pues ayuda a resolver esas cuestiones. Hay acuerdos que son necesarios para ver esos niveles de mímesis, qué personajes están metidos, qué es lo que está sucediendo. Tenemos a David, que hasta ahora no ha hablado, pese a que sí hizo unas cuantas preguntas muy interesantes. Estamos en contacto para incluirlo en la red. Él me ha escrito, ha habido una pausa en el medio, pero David, te escuchamos directamente, es más fácil. Estamos acá reunidos, somos pocos, muy Muchísimas interesados. gracias por dar la oportunidad para participar y me surgen muchas dudas, principalmente por haber metido el meta.
porque en la mesa tenemos el metajuego, pero también tenemos the most efficient tactic available, que es el meta que se usa, por ejemplo, en Magic, pero que también lo tenemos en Dungeons, pues, o en Pathfinder. Sabes que tu Barbarian va a agarrar el feat de Power Attack en el nivel que lo pueda agarrar. Si lo puede agarrar tercero, lo puede agarrar quinto, lo va a agarrar. Y tú ya no te tienes que preocupar por preguntarle a tu tanque, a tu player que va a hacer daño, qué feats va a agarrar. Entonces, ya tú conoces algo, pero es ¿cómo evaluamos las experiencias de los jugadores? Pues un jugador que ya ha jugado 3, 4 sesiones de sistema de dado de 20, de 3.5, cuarta, quinta, Pathfinder primera y Pathfinder segunda, ya tiene un trasfondo sobre qué va a ser su personaje y no tiene que esforzarse mucho. Y ya tú como director de juego puedes sentarte y decir, ¿qué quieres hacer? Voy a ser un fighter. Y ya, y no te preocupas por más lo que va a hacer, pero si tienes un jugador que lo primero que conoció fue Stranger Things, y qué haces con su narración, cómo le plantea sus acuerdos. Yo quisiera ponerles, por ejemplo, la mesa que soy director de juego. Entonces, todas mis mesas eran, la única regla es no personajes violados y no se permite pistear, tomar alcohol en la mesa, ¿no? Entonces, si pues mis jugadores me decían, pues yo vengo a divertirme, ok, se permite el alcohol en la mesa, ¿no? Porque en varias ocasiones los desacuerdos entre los jugadores, ya borrachos, ya no las podía yo solucionar como DM, ¿no? Y ya es muy difícil a las 3 de la mañana, tu player no sabe si va a tirar el dado de 20 o vomitar. Entonces, cuando Distintos niveles cedí de meta, parece. en esta mesa a que sucediera esto, fue cuando más empezaron a interpretar. El acuerdo les dio facilidad a que pudieran soltarse. Entonces, a mí eso me extrañó porque Pathfinder sacó desde 2000, ¿qué será? 15, todos los días el Día Mundial de Rol, una campaña gratuita, ¿no? Que es de goblins. Entonces digo, vamos jugando unos goblins, nada más para divertirnos. Y empezaron a interpretar los goblins cuando generalmente batallo para que, a ver, interpreta tu personaje. No, es que me da pena. No, ya es que estoy muy pedo. Pero con los goblins, porque les di toda la facilidad para que lo pudieran hacer, lo hicieron. Entonces, ¿cómo le hago yo como investigador para decir, a ver, cómo analizo el metajuego, la táctica más eficiente, las reglas y los acuerdos con mis jugadores para plantearlo en una investigación? ¿Cuál es el proceso narrativo y cuál es el proceso de interacción social? Porque A ver, ahí está difícil, ¿no? tenemos para ponerte al día y probablemente por privado podemos enviarte ponencias y presentaciones sobre los distintos niveles de meta y también algunas cuestiones sobre la diferencia entre el contexto social, las reglas. Hay distintas teorías que permiten acercarse a eso. No sé si alguno quiere hacer algún comentario al respecto, pero esto abre todo un tema que algunas de estas cosas han sido charladas en ponencias anteriores, pero es sumamente interesante porque definitivamente es parte de lo que suma una narrativa a ese grupo social que tiene que ver con cuestiones, digamos, del mundo real, pero que terminan teniendo efectos en la cuestión de cómo se juega o cómo se evoca ese mundo ficcional, porque están más sueltos al haber tomado alcohol y los goblins parecen emerger más fuerte que cualquier regla, cualquier pedido que haya habido previo antes de eso. ¿Y qué implican esas cuestiones porosas? Por eso señalaba la cuestión de bleed in y bleed out. Creo que Cristo te está mandando algo que hizo con James Lipuma sobre los distintos niveles de meta, que es complicado, pero sumamente rico respecto a eso. También está la ponencia subida al canal de la red. Y con esto igual tengo que decir que lamentablemente, por más que estamos en el medio de la situación donde los goblins nos están tomando, vamos a tener que ir cerrando, sobre todo en respeto a Miguel y a los tiempos de la red. No sé si... No, por favor, gracias a vos, David, por tu aporte con confesión incluido de los niveles métodos que hay que meterse como investigador y como director, como practicante de rol. ¿Alguno quisiera decir alguna cuestión final? Yo si no iba a mostrar mis cartas de las placas que no mostramos, que justamente tienen mucho que ver con
con esta cuestión de lo que se habló acá y que se ve que ya nos conocemos un poco. ¿Alguien quiere unas últimas palabras así sobre estos temarios? Pues yo nada más agradecer también en general por permitirnos participar en esta mesa. Estuvo muy buena, estuvo Muy bueno. muy interesante. A final de cuentas no hay que olvidar que antes que grupos de investigación, de ontología, de narrativa, de etc, somos parte de un grupo de investigación, ¿no? O sea, a final de cuentas, todos estos temas, a final de cuentas, funcionan de manera paralela. En algunos momentos entramos más a hablar de qué significaba el rol, etcétera, y rozamos y coincidimos en aspectos, en torno a cómo se constituye el rol, etcétera. Pero, a final de cuentas, ese diálogo es el que buscamos en este tipo de seminarios, ¿no? A final de cuentas, ese es el objetivo de crear estos seminarios. Y si bien dividimos de manera pues, casi arbitraria los diferentes temas a abordar y las diferentes perspectivas de análisis, a final de cuentas se constituyen como parte de los estudios de juegos de rol e incluso como las experiencias de juegos de rol que también entran, ¿no? Como dice Miguel muy bien, es una división propedéutica que nos sirve para organizarnos de una cierta manera, pero que a final de cuentas nos permite interactuar y nos permite explotar los significados y ha sido muy rico, ¿no? Entonces, les muestro lo que me dejó en el tintero y ya nos saludamos, pero porque simplemente para que sepan que a veces funciona esto de romper la secuencia narrativa y adelantarse. Me encantó que Cristo trajo la segunda parte de los trabajos de Wittgenstein, entre otros. Luego de lo de videojuego, tenía planteado las definiciones que había puesto Cristo en estos niveles de entre role play, no las voy a leer, ¿no? Y role-playing games, en esa cuestión de especificidad, nos quedamos tanto en los bordes que tal vez no fuimos a eso, pero después, luego, en la discusión, además que emergieron algunas cuestiones de prácticas contantes y sonantes de mesas de juegos de rol tradicionales, se dio por sabido de que estábamos igual hablando acá en relación con los juegos de rol, incluso los de mesa más que otros, acá los tabletop RPGs. Y estas son esas definiciones que había empezado a hacer en forma de Wittgenstein y charlamos un poquito con el grupo en el glosario, ¿no? Un poquito señalamos sobre qué requiere el ámbito de los juegos de rol respecto a situación de ficción social. Hay una definición que siempre hemos discutido bastante con Martín, que sé que estuvo presente, aunque no habló, sí chateó. ¿Y qué sucede con esto de que no dijimos mucho las reglas, aunque las sabíamos que hay algo que marca a veces esos límites de que está dentro, que está fuera, o que nos lleva a marcar un círculo mágico, ¿no? Que sirven para definir las prácticas lúdico-narrativas legítimas y ilegítimas en un juego de rol, que no quiere decir que a veces algunas ilegítimas dan pie, como señalábamos acá de manera jocosa, a situaciones de nombrar personajes, romper el equivalente a la cuarta pared. Y nada, me adelanté a decir que en las conclusiones el rol es juego y es narración, pero le dieron una riqueza a ustedes que hace que entonces sea mucho más interesante que nunca el seguir discutiendo en las distintas mesas del seminario y volver a encontrarnos algunos en forma presencial en Mérida, que lo cual me va a poner muy contento porque falta cada vez menos. Francisco, ¿querías decir algo antes? Yo, si no, por mi parte, ya estoy. Sí, yo quería cerrar con dos cosas. Primero, agradecer también a las intervenciones de todos. Me pusieron un montón de preguntas muy bacanas porque como de pronto un datico que faltó al principio, yo dirijo un semillero de investigación con estudiantes. Y es en ese semillero, la pregunta de juego de rol está ahí, pues obviamente dirigida por la necesidad mía también de investigar del asunto, pero hay varios estudiantes que están también trabajando conmigo el asunto. Y me queda, pues son estudiantes de diseño, y me queda esa duda. Entonces, ¿cuáles son esos elementos que definen el juego de rol? Y creo que es una pregunta muy interesante para trabajar, muy, como decimos aquí en Medellín, muy bacana para trabajar con los estudiantes. Y el tema, que ya me parece un poquito más complicado, pero que me parece que también surgió ahí, es la metanarración o todo alrededor de ese metajuego como dinámica o como mecánica también del juego, como parte del proceso, y cómo también se puede de pronto en algunas dinámicas de juego incluirla para que ayude, para que solucione en vez de parar el juego. Pareciera ser requisito. Y Sí. tal vez nos ha costado mucho la parte de
de lo esencial, porque encontramos como distintas maneras en que sean, que el hacer, la práctica ha sido muy fuerte, y me parece que lo lúdico narrativo está presente, y lo que ustedes le han añadido, que es algo que viene trayéndose mucho en este seminario, en los seminarios que tienen que ver con la red de rol, es el tema de que haya varias dimensiones. Y el meta se señala esa percepción de esas dimensiones y de la posibilidad de autoobservación, como si fuera un componente inherente de los juegos de rol, de un nivel de complejidad importante, en donde, por supuesto, desde ya confluyen la narración y lo lúdico. Bueno, por mi parte estoy muy contento por la participación de todos. Le doy la palabra a Miguel, que tal vez quiere o cerrar o decir algo, y nos vemos pronto, güey. Cristo, tenías la mano levantada, ¿no? Sí, nada más quería complementarle una cosa, Francisco, que es este punto de nosotros, por lo que empezamos a escribir el artículo de Meta, era precisamente porque en los juegos de rol, si lo simplificas, no lo llevas a un juego complejo, ¿no? Entonces, mientras mayores elementos puedas tener, porque a nosotros lo que nos identificábamos es que había muchas mesas que odian el meta, o dicen, el meta es lo peor que te puede pasar, y que además dicen que no es parte del juego, ¿no? Y nosotros decimos, oye, mira, pero pues si es comunicación, ¿cómo puedes hablar de que no existe, no? Entonces, fue una cosa que acá en Estados Unidos nos confrontó mucho con mesas, porque dices, no puedes, o sea, si yo no sé lo que es un ilitido, me tienes que explicar qué es un ilitido, ¿no? No, es que es un main floyer. Ahora pónmelo en inglés, ¿no? Para que no sé ni qué es un main floyer ni qué es un ilitido, ¿no? Es como Stranger Things. Ya sé. ¿No? Pero no, tampoco el Stranger Things, el Mayflower no es el Mayflower de Dungeons and Dragons, ¿no? Entonces, este tipo de conversaciones que están hechas precisamente para clarificar, estamos de acuerdo, estamos dentro del espacio mágico, seguimos hablando del mismo juego, o sea, seguimos jugando el juego, ¿no? Porque si no, o sea, sí se rompe cuando es yo te disparo y tú no te mueres, ¿no? Pero ¿a qué estamos jugando, no? Son todos estos tipos de cosas que yo considero que es importante que le compartas a tus alumnos, porque, porque es esta nueva generación los que van a entender que ellos van a llegar mucho más lejos que lo que nosotros hayamos llegado, ¿no? Pero es ponerles, bueno, a nosotros nos costó toda esta cantidad de años identificar estos como cosas no solamente elementales, como elementos constitutivos, sino además como sumamente importantes. Y hay muchas mesas o muchos másters que todavía no han descubierto eso, ¿no? Entonces, yo no los tengo que convencer, eventualmente va a ser una propiedad emergente porque el juego de rol los va a llevar a eso, ¿sí? Entonces, por eso es el lado científico, ¿no? Yo no los tengo que convencer, eso va a pasar. Lo que mencionaba Cristian, no los vamos a obligar a que le pongan un nombre, pero todos tenemos una anécdota del cagato, todos tenemos una anécdota, ¿sí? Y es algo que emerge a lo largo del tiempo. Mientras más juegos, quizás no te va a pasar los primeros 2 años que juegues juegos de rol, pero de que te va a pasar, ¿no? Entonces, es esta dimensión del tiempo, ¿no? Que es lo más complicado, ¿no? A nosotros nos toca como pasarlos, bueno, mira, en 35 años de juegos de rol encontré esto. Y hay algunas cosas que espero que te sirvan, ¿no? Pero sí la importancia de tener el diálogo con tus alumnos, de que el meta es un elemento constitutivo, o sea, nos guste o no, ahí está. Está en el horizonte de posibilidades con tal nivel de emergencia que casi diríamos, está esa valentía científica de Cristo que le apoyo de decir, va a pasar. De hecho, yo diría que es inherente, pero digamos, va a ser notada, ¿no? Y así también con otros elementos que tal vez más difíciles que emerjan, que alguna vez trabajaremos con Cristo, como las mega campañas. Es una posibilidad, existen otras cosas. Miguel, o alguien más si quiere decir algo, me parece que es hora de ir cerrando, ¿no? Pero, Miguel. Sí, yo creo que para ir cerrando, pues, antes que nada, pues muchas gracias a todos los que nos están siguiendo en redes sociales, ¿no? A los que nos acompañaron en esta ocasión en el Zoom. Y pues recordarles que vamos a tener otra sesión del seminario. En esta ocasión va a ser para el grupo de pedagogía el próximo mes. Y después tendremos ya el coloquio de estudios de juegos de rol exacto, 18 y 19 de noviembre, ¿no? Para que también esté pendiente, será transmitido en redes sociales seguramente. Y pues yo creo que también para continuar con el seminario el próximo año, igual podemos armar una mesa del meta, ¿no? Sería bueno, o sea, como habrá que ver, ¿no? Cómo nos organizamos. Y si tienen los demás que nos están viendo ideas de cosas que quisieran que se discutan desde el punto de vista de los estudios sobre juegos de rol,
pues háganoslo saber, ¿no? Entonces yo creo que pues con eso, después de los anuncios, con esto terminamos y pues muchísimas gracias, ¿no? Por todo. Gracias a todos, gracias Miguel, gracias a los presentes.